Le subo el power, si es que puedo, porque ayer no lo pude compartir, se me cortó la luz, la internet, de todo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a la segunda parte, que es la parte de los costos. Habíamos visto la parte de la función de producción. La otra parte que comprende al sector empresario es la de los costos contables, los costos económicos. Es importante que ustedes este, tengan en claro cuando hablamos de costos contables y cuando hablamos de costos económicos, qué conceptos incluye uno y el otro. Los costos los podemos analizar desde el punto de vista de los costos totales o los costos unitarios, medios o promedios. Las economías de escala, que tiene que ver con el largo plazo, los costos, los beneficios y los costos sociales. Al igual que la función de producción, la parte de costo en el libro de Mochón y Becque de la cuarta edición está en el capítulo 5. Vuelvo con esta gráfica que es la síntesis de nuestra materia. Hoy vamos a seguir hablando de las empresas, de la producción de los bienes de servicio y el costo de esa producción, que es la parte del mercado de bienes y del mercado de factores. A ver, voy a silenciar el teléfono. Que tiene que ver con la parte del mercado de factores productivos. Lo que nos interesa, que lo dijimos en la clase pasada, hasta acá son las mismas filminas, es el sector empresa, que tiene que actuar racionalmente, y esto implica que actúa con el fin de obtener beneficios, pero no solamente obtener beneficios, sino que esos beneficios maximizarlos. Para eso aplicamos esta formulita, que el beneficio total es igual al ingreso total menos el costo total. En la clase pasada, cuando vimos la función de producción, observamos que el empresario, para tener beneficios económicos o trabajar con eficiencia económica, se debía situar en la segunda etapa de producción. ¿Tá? Ahora bien, ¿en qué consiste la función de costos? Vimos que la función de producción se componía con la mejor combinación de los factores productivos para producir la máxima cantidad de bienes. Esos factores productivos necesitan ser adquiridos por el empresario, y al ser adquirido por el empresario aparece lo que se llaman los costos. Entonces podemos definir meramente que los costos son, a ver, tengo a alguien para admitir, espere que tengo alguien para admitir, y si no salgo de no puedo, corto llegaron tarde. Bueno, vamos a seguir con la filmina. Ay, no, se me fue la filmina. El otro día me pasó lo mismo ayer. Bueno, me parece que vamos a tener que usar el pizarrón, porque no sé por qué no aparece la filmina. No. Eso me pasó, a ver. No.
No, no me aparece la filmina, chicos. No sé por qué me pasa esto. Me aguardan un instante, chicos, porque... O si no, voy a tener que seguir sin la filmina porque no... Es error. Voy a salir de la clase y tratar de entrar de nuevo. A ver si... Profe, Sí. ahí me dijo Ariel que cuando pasa esas cuestiones de que se le sale la filmina, tiene que salir de la reunión y volver a entrar. No, no, no. No sé por qué. Eh, bueno, no, no, no. Sí, ayer me salí de la clase y volví a entrar y no, no pude subir la filmina. Se la mandé a una de las alumnas. A ver, se la mando a Cami. Bueno, no quiere. Ahí está. Ahí yo no puedo proyectar, me pone. Micaela, ¿cómo es tu mail, Micaela? Ah, no sé, ayer me pasó lo mismo. Ahí está subiendo. Ahí te lo mandé, Micaela, no sé. Bueno, ahí lo pasé, se lo pasé o lo pueden bajar porque en Classroom están. Estábamos hablando de los costos, voy a seguir por el pizarrón. Voy a ver de nuevo a ver si está, por las dudas. No, bueno. En el concepto de costo,
tenemos que tener en cuenta los costos de oportunidad. Esa es cuando ustedes ven en el programa, tengo a alguien para admitir, cuando ustedes ven ahí la diferencia entre costos contables y costos económicos, es justamente que en los costos económicos se considera el gran concepto que es el de costo de oportunidad, que habíamos visto en la frontera de posibilidad de producción. Ese momento que tenemos que elegir una alternativa dejando la otra. Y en este caso, el costo de oportunidad es la alternativa que hemos dejado de utilizar. Ahí está apareciendo la filmina. Entonces aparece el concepto de costos implícitos, es la próxima, ahí. Aparece el concepto de costos implícitos y explícitos. ¿Está? Acá tenemos que en el costo total se debe incluir, cuando hablamos desde el punto de vista económico, los costos de oportunidad, aquello a lo que se debe renunciar. Entonces aparece una primera clasificación que son los costos implícitos y explícitos. En estos costos implícitos está incluidos los costos de oportunidad. Nombramos que la función de costo es aquella erogación que hacemos por el uso de los factores productivos. Contablemente e impositivamente, nosotros en nuestra contabilidad registramos aquella factura de compra de algún bien cuando tenemos la contrapartida de haber comprado con la factura o no, ¿no es cierto? En el caso de la economía, no. Vamos a incluir también los costos implícitos. ¿Cuáles son esos costos implícitos? Son los costos los costos de oportunidad por ser propietarios de los factores productivos. Y acá ustedes ven los alquileres, los sueldos, los intereses que no cobramos por ser propietarios. En el caso del alquiler, si yo tengo el local comercial y lo estoy usando para mi empresa, mi costo de oportunidad es el alquiler que dejo de percibir por no alquilárselo a un tercero. En el caso de los sueldos, tiene que ver con aquellos sueldos que yo dejo de percibir si trabajo en una fábrica o en una empresa por aplicar mi tiempo en mi propia empresa. Y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de costos contables y costos económicos, la diferencia está justamente en estos costos implícitos que tienen que ver con los costos de oportunidad. ¿Está? Una segunda clasificación son los costos totales. ¿Está? Y acá en los costos totales tenemos que ver la clasificación que habíamos visto en economía en corto y largo plazo. Decíamos que el corto plazo era un periodo de tiempo en el cual había al menos uno de los factores productivos fijos. Entonces, el costo que tiene que ver con ese factor fijo se llama costo fijo. Y entonces no dependen del volumen de producción. Y el costo que tiene que ver con los factores variables se llaman costos variables. ¿Está? Entonces, los costos totales, vamos a tener costo total, que va a ser la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. Los costos variables, ¿cómo se obtiene? Y se obtiene por el precio o el costo del factor productivo, lo que pagamos por el factor productivo, por la cantidad de ese factor productivo. Es la formulita que ustedes tienen aquí. En este caso puede ser, generalmente el costo variable corresponde al factor variable trabajo. Entonces,
el costo del factor variable va a ser el valor hora del empleado, ¿tá? Los costos fijos se obtienen del producto también, del costo por la cantidad de costo fijo. Bueno, no sé, puse... La tercera clasificación era costos fijos y variables. La cuarta clasificación de los costos son los costos unitarios. Podemos hablar, según las distintas bibliografías, costos unitarios, costos medios, costos promedios. Y vamos a ver que estos costos es el costo por unidad de producción. Entonces tenemos el costo fijo medio, que va a ser el costo fijo dividido el nivel de producción. El costo variable medio va a ser igual al costo variable dividido el nivel de producción. El costo total medio es igual al costo total dividido el nivel de producción o producto total, como lo tienen acá en la filmina, ¿está? Y aparece un cuarto costo, que es el costo marginal. Este costo es el costo de producir una unidad más, ¿está? Entonces, el costo marginal, ustedes tienen ahí, el costo marginal, no sé si lo ven, va a ser igual a la variación del costo total sobre la variación del nivel de producción. También el costo marginal, como lo decimos que es el costo de producir una unidad más, y ese costo me lo da el costo variable, también lo puedo obtener de la variación del costo variable sobre la variación de la cantidad. ¿Lo ven hasta acá, chicos? Bueno, al igual que lo que veíamos en... Permiso, chicos, que voy a limpiar la pizarra. Me aguardan un segundo porque no me olvidé de hacer. Acá volví. Estos costos fijos, estos costos totales se pueden graficar en el eje de coordenadas y vemos bueno, ahora tengo a alguien que quiere entrar. En este eje tenemos los costos y aquí tenemos las cantidades. El costo fijo es una línea recta porque no depende del nivel. Produzca 0 unidades o produzca 10.000 unidades, el costo fijo va a ser siempre igual. El costo variable tiene, cuando es 0 unidades no tenemos costo variable, pero a medida que voy produciendo, mi costo variable va teniendo esta forma. Por la ley de rendimientos decreciente que habíamos visto en la función de producción, primero crece a ritmo creciente y luego llega a un punto de inflexión y Profe, crecer a ritmo decreciente. ¿se puede subir un chiquito más arriba la cámara que no se ve el gráfico? A ver. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí? Ahí está. Sí, ahí sí se ve. Gracias. Bueno, la función de costo variable es la función inversa a la de la función de producción. A diferencia de la función de producción, por la ley de rendimientos decreciente, el costo variable primero crece al ritmo creciente
llega a un punto de inflexión y empieza a crecer al ritmo decreciente, ¿está? Como los costos totales dijimos que era la suma de costos fijos más los costos variables, la forma de los costos totales va a ser a partir de los costos fijos y va a tener la misma forma que la curva de costos variables. La distancia que tenemos entre la curva de costo total y la curva de costos variables son los costos fijos. Por eso, a lo largo de toda la gráfica, la distancia entre ambas curvas va a ser igual. ¿Está? Estas curvas surgen ¿de dónde? De una tabla de donde tenemos, por un lado, los costos y por otro lado, las cantidades. Pasa a la otra filmina. Bueno, al igual que los costos fijos, los costos unitarios también los podemos graficar. Y también tienen, por la ley de rendimiento decreciente, tiene una cierta particularidad. Bueno. Bueno, tenemos en este eje los costos. Bueno, déjenla. Tenemos que los costos, bueno, los costos medios, costos fijos, este lo voy a poner acá, costos fijos medios, tiene esta particularidad, porque decíamos que el costo fijo medio era igual al costo fijo dividido el nivel de producción. Y a medida que se va aumentando la cantidad, los costos fijos tienden a ser menores. Y en el largo plazo, como desaparecen los costos fijos, decimos que es asíntota al eje de las cantidades y llega un momento que es igual a cero. ¿Está? En cambio, en el caso de la curva de costos variables medios y costos totales medios, tienen forma de U. Primero bajan al ritmo decreciente, llegan a un mínimo, ¿está? A ese mínimo y comienzan a crecer al ritmo creciente por la ley de rendimientos decreciente. En el caso, vamos a poner Q1, Q2, en el caso de los costos totales medios también, primero decrece, llega a un mínimo y vuelve a crecer, ¿tá? Por la ley de rendimientos decrecientes. Y luego aparece la curva de costos marginales que tiene la particularidad, también en forma de U, que decrece, llega a un mínimo y comienza a crecer, pero tiene la particularidad que corta las curvas de costo variable medio y las curvas de costo total medio en sus puntos mínimos, ¿está? Al igual que habíamos visto en las curvas de costos totales, las gráficas de costos totales, la distancia que hay entre la curva de costo total y la curva de costo variable son los costos fijos. Y vemos que primero tenemos una gran diferencia entre ambas por esta forma y luego tienden a unirse en el largo plazo cuando el costo fijo medio, voy a borrar acá, el costo fijo medio en el largo plazo se convierte en cero, las curvas de costo variable medio y costo total se transforman en una sola, porque el costo total va a ser igual al costo variable, porque en el largo plazo todos los costos son variables, ¿está?
Si nosotros queremos saber para esta cantidad Q1 cuál es mi costo, llego a este punto y me voy al eje de los costos y acá tengo el costo de la cantidad 1. Para este nivel, llego acá y acá tengo el costo de la cantidad Q2. ¿Está? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bueno. Seguimos la otra filmina. Bueno, dijimos que la curva o la función de costo variable es la inversa de la función de la función de producción. Entonces, ustedes ven acá que tenemos en el lado izquierdo tenemos la función de producción y en el lado derecho la función de costo variable. Si hacemos la comparación con el costo total, no debería empezar desde cero, sino que empezar más arriba, ¿se acuerdan? Nosotros cuando vimos la función de producción, dijimos que el empresario tenía eficiencia económica en el segundo tramo, en la segunda etapa de producción, que justamente era cuando el intervalo del punto de inflexión, cuando la curva de la función de producción comenzaba a crecer a ritmo decreciente, ¿está? Entonces, la curva de función, acá teníamos las cantidades, acá el factor variable y los constantes. La función de producción primero crecía a ritmo creciente y luego a ritmo decreciente. Acá tenemos la cantidad a partir de la cual, ¿se acuerda? El producto marginal y el producto medio eran iguales. Aparecía la etapa de producción 2 y era la etapa de rendimiento, la etapa de eficiencia económica. Ahora lo que vamos a ver, ¿por qué decimos que tenemos eficiencia económica? Porque justamente la función de costos, de costos variables, crece al ritmo creciente, llega a un punto de inflexión, y a partir de allí, acá tengo los costos, y acá tengo las cantidades. Esta cantidad es la misma que tenemos acá, ¿está? Y vemos que justamente en el tramo 2, los costos variables son menores. Si nosotros lo ponemos ahí, comienzan a crecer, pero a ritmo decreciente, ¿está? Todo esto por la ley de rendimientos decrecientes. Entonces podemos decir que la función de costo variable es la inversa de la función de producción. Y acá podemos decir que justamente en la etapa 2 de producción tenemos eficiencia económica porque si bien los costos crecen al ritmo decreciente. Pasa a la otra filmina, hay un cuadro donde está el resumen de... no está el cuadro, bueno. ¿Qué pasa cuando veíamos a largo plazo en la producción? En el largo plazo aparecían las economías de escala, ¿verdad? Los rendimientos o las economías de escala. Y escala tenía que ver con el tamaño de la empresa. Nosotros, en este caso, en este punto, cuando la producción comenzaba a decrecer, tenía que cambiar, había crecido tanto la empresa que debía hacer variables los factores productivos fijos, como el capital o los recursos naturales, y empezaba otro tamaño de empresa. A eso se le llama escala, ¿está? Entonces tenemos, a largo plazo, las empresas tienen la posibilidad
de modificar los factores productivos constantes, como la tierra y el capital, y en ese caso aparecen los rendimientos de escala. En un primer tamaño tenemos rendimiento de escala crecientes, que es cuando está creciendo la producción la función de costos. Llegamos pasamos a otro tamaño de empresa, a otra escala de empresa, y tenemos rendimientos constantes. Si sigue creciendo la empresa, aparecen las deseconomías de escalas o los rendimientos decrecientes. Entonces, es ahí donde el empresario tiene que empezar a subdividir su empresa. Ya hablamos de los grupos de empresas, como el grupo Arco, el grupo JC Johnson. Vemos que son grupos de empresas que están formadas por un conjunto de empresas, porque justamente cuando está el tamaño de empresa, empieza la ineficiencia en la gestión. Cuando hay deseconomía de escala, hay ineficiencia en gestión. Y la gestión empresarial, los economistas en los últimos años lo consideran como un cuarto factor productivo. Los factores productivos clásicos son tierra, trabajo y capital, ¿tá? Cuando aparece este cuarto factor, que es la combinación de esos factores productivos, se llama gestión empresarial, algunos lo llaman así. Entonces, cuando el tamaño es grande de la empresa, esa gestión empresarial comienza a ser ineficiente. Pasa a la otra, Filmina. Bueno, vemos que a largo plazo los costos totales van a ser iguales a los costos variables, los costos medios a largo plazo son crecientes, cuando más largo plazo serán más crecientes, después constante y después decreciente, justamente por la ley de rendimiento de escala, los costos marginales y los costos medios. Pasa a la otra curva, a la otra, Filmina. Eso es para leer. Bueno. Justamente, debido a la ley de rendimiento decreciente, nosotros acá tenemos los costos y las cantidades. Dijimos que cuando hablamos de escala, hablamos de acá en este ejemplo, hablamos de 3 tamaños de empresa. Pueden ser pequeño, mediano y grande, pero se obedece la misma empresa. Entonces, tenemos el costo medio a corto plazo, costo medio a corto plazo, en otro tamaño de empresa, y costo medio a corto plazo, de los 3 tamaños de empresa. El costo medio a largo plazo es la envolvente, costo medio a largo plazo es la envolvente a los costos medios a corto plazo. Ustedes ahí ven CPP, significa costo promedio, ¿tá? Porque justamente otra forma de denominar a los costos medios son costos promedios, ¿tá? Entonces, en esta primera etapa vemos que la envolvente del costo medio a los costos medios de corto plazo es cuando los costos a corto plazo están descendiendo. Entonces decimos que en esta etapa hay economías de escala. Hay crecimiento, ¿está? Ahí, en este tamaño de empresa crece al ritmo creciente, ¿está? En la tercera etapa, acá, vemos que el mínimo del costo medio a largo plazo y con el mínimo del costo medio a corto plazo coincide. Y si nosotros graficáramos los costos marginales, pasarían
el costo marginal a corto plazo y a largo plazo serían iguales. Esta es la situación óptima. En esta área tenemos crecimientos constantes. ¿Está? Y cuando la empresa sigue creciendo y pasamos a un tamaño 3 de grande empresa, vemos que la envolvente del costo medio a largo plazo envuelve el costo medio de corto plazo cuando ésta está creciendo. Entonces aparecen deseconomías de escala. ¿Está? Y acá hay crecimiento, acá el crecimiento es constante y acá hay decrece. ¿Qué significa significa que acá, cuando aumenta la cantidad de producción, la proporción de aumento de la cantidad de producción es mayor al uso de los factores productivos? En este caso, cuando las economías de escala son constantes, significa que el aumento de la cantidad de producción es en igual proporción que la utilización de los factores productivos. Y acá, cuando hay deseconomía de escala, significa que estamos en una situación de... ¿Sí? ¿Ahí ven? Profe, ¿Sí? ¿Ahí ven? sí, ahora se llega a ver. ¿Ahí está? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Cuando hay deseconomías de escala que decrece, significa que aumentar la producción aumenta en menor proporción que el aumento de los factores productivos. ¿Está? Y entonces es lo que aparece en los grupos, los grupos de empresas, dándoles como ejemplo de acá del medio, el grupo Arco, porque justamente aparece cuando hay deseconomía de escala, hay ineficiencia en la gestión. Y nosotros lo que intentamos es obtener beneficio. ¿Está claro esto? ¿Sí? Bueno. Dijimos que, o sea, todo esto que estamos viendo es para ver a dónde en qué estructura tiene el empresario situarse para maximizar su beneficio. No solamente obtener beneficios, sino que estos sean máximos. El óptimo, o el tamaño óptimo, cuando una empresa está creciendo, sería situarse cuando los crecimientos es constante. Siempre en la economía tratamos de ir al equilibrio, ¿está? Entonces, se debería quedar con este tamaño de empresa en el largo plazo. ¿Está claro? Pasa la Filmina. Ahora vamos a ver los beneficios. O sea, ¿cuándo se maximizan esos beneficios? En este ejemplo que ustedes ven ahí, que está sacado del libro de Mochon y Becker, se trata de un mercado monopolista, ¿saben? En este caso. ¿Por qué nos damos cuenta que es un mercado monopolista? Acá tenemos el precio, los costos y los ingresos, ¿está? Y acá tenemos las cantidades. En este ejemplo que está acá, que está sacado de Mochon y Becker, decimos que es un mercado monopolista porque nosotros definimos en la primera filmina que el beneficio total era igual al ingreso total menos los costos totales, ¿está? Los costos totales los hemos visto hasta acá, cómo podemos obtener. Y en la misma filmina dijimos que el ingreso total es precio por cantidad, ¿está? Y en un mercado monopolista, cuando vimos en la unidad 3 la estructura de mercado, dijimos que el monopolista tenía poder de decisión en la determinación del precio. Entonces, este producto me da
que el precio va variando, ¿está? Entonces me da que la forma de mi ingreso total, si a los distintos tengo diferentes precios y diferentes cantidades, me da que el ingreso total en una empresa monopolística tiene esta forma. Si hubiera sido una empresa en competencia perfecta, no tiene poder de decisión en el precio es constante, el ingreso total sería una recta. ¿Está claro? Eso lo vamos a ver cuando veamos la unidad donde sale el monopolio. Entonces decimos, todo este análisis está hecho en un mercado, me faltó, en un mercado monopolista, y estamos haciendo el análisis a partir de los costos totales y de los ingresos totales, ¿está? No estamos haciendo el análisis desde el punto de vista unitario, ¿está? Acá el ingreso total, no es que sea constante el ingreso total. El precio en un mercado de competencia perfecta es constante, ¿está? Pero ¿por qué? Porque en la competencia perfecta hay muchos compradores y muchos vendedores que no tienen inferencia en ese precio. El precio viene dado por el equilibrio de mercado, viene dado por el estado, la oferta y la demanda que habíamos visto en la unidad 3, ¿está? Entonces, en el caso de competencia perfecta, el ingreso total es una línea recta. Acá estamos, en este modelo que estamos analizando, estamos hablando de un mercado monopolista, ¿está? Y hablamos de ingresos totales, no hacemos el análisis con los costos y los ingresos unitarios. Después, tenemos que la curva de costo total, acuérdense que empieza a partir de los costos fijos, tiene costo total tiene esta forma, ¿está? Y acá vamos a usar, voy a bajar esto, me olvidé. Beneficio total es igual a ingreso total menos costo total, y esto es igual a precio por cantidad, ¿está? Si graficamos en la misma gráfica el beneficio total, ¿acá qué pasa? Acá el ingreso total es menor que el costo total, entonces acá tenemos pérdidas. Acá tenemos menos 1, menos 2, ¿está? Tenemos pérdidas. Esta área es de pérdida. Cuando empezamos a tener que el costo es menor al ingreso total, que es en esta franja, el ingreso, el beneficio, vamos a ponerlo más acá, el beneficio tiene esta forma. Y acá nuevamente el costo es mayor al ingreso total, vuelvo a tener pérdida. ¿Hay alguien que quiere entrar a la clase? ¿Está? Esta es la curva de beneficio total. ¿Lo ven? ¿Está? Ahí se ve. La curva la tienen en la filmina, la estoy reproduciendo. Entonces, nuevamente lo situamos en el área 2, en la etapa 2 de producción, ¿está? En la etapa de la eficiencia económica. Vemos que acá sabíamos solamente con la función de producción y el análisis de la función de producción con el costo, sabíamos que en esa área teníamos ganancia. Pero lo que busca el empresario es que esa ganancia sea máxima, maximizar esos beneficios. Y esos beneficios se producen cuando la curva, acuérdense que acá tenemos
precio, costos e ingresos, la curva de beneficio total llega a su máximo. Y Profe. eso se produce, ¿sí? Profe, ¿puede levantar un chiquito porque no se ve lo de arriba, donde marca el Ahí, máximo? ahí, Un poquito más. un poquito más. Esto, Ahí acá está. llegamos al Ahí está. máximo beneficio. En esta cantidad tenemos el máximo beneficio, en esa cantidad de producción. Y esto se produce donde, bueno, acá voy a usar esta, donde es máxima la distancia entre la curva de costo total y la curva de ingreso total, ¿está? ¿Y cómo se obtiene en esta gráfica cuál es esa cantidad que me maximiza mis beneficios? Midiendo esta distancia, y esa distancia se mide a través de lo que llamamos las pendientes de la curva. La condición que me maximiza mis beneficios es cuando el ingreso, la pendiente del ingreso total es igual a la pendiente del costo total. ¿Está? Acá cuando son paralelas las pendientes significa que son iguales. Y cuando son iguales, las pendientes es donde tenemos la máxima distancia entre uno y otro en esos puntos. Matemáticamente, la pendiente de este tipo de curvas, que son parábolas, se obtiene como la variación del ingreso total sobre la variación de la cantidad. Esta pendiente va a ser igual a la variación del costo total sobre la variación de la cantidad. ¿Está? Voy a borrar esta partecita de acá abajo para seguir escribiendo. Acá estamos aplicando matemática. En economía. Bueno. Y justamente estos conceptos matemáticos, esta forma de calcular las pendientes de las curvas, la correlación con la economía, esta fórmula corresponde a la fórmula de ingresos marginal, que es el ingreso por cada unidad adicional de mercadería que el empresario vende. Y esta es la curva de costo marginal, que era el costo adicional por producir una unidad más. ¿Está? Nosotros cuando vimos costos, vimos que el costo marginal era igual a la variación del costo total sobre la variación de la cantidad. ¿Está? Y el ingreso marginal no lo vimos, pero al igual que el análisis que hicimos en costo, podemos tener ingreso marginal o ingreso medio. El ingreso medio es el ingreso total dividido el nivel de producción, y el ingreso marginal es la variación del ingreso total sobre la variación de la cantidad. ¿Está? Nosotros acá estamos viendo todo en costos totales, pasamos a costos e ingresos unitarios. Entonces, la condición que me maximiza mis beneficios es que el costo marginal sea igual al ingreso marginal. ¿Está? Cuando se produce esa situación, esa cantidad en ese nivel es máxima. Es la que me maximiza mis beneficios totales. ¿Está? Esta condición, cualquier sea el tipo de mercado, acá lo hemos visto en un tipo de mercado monopolista, con análisis con los costos y los ingresos totales, pero
este mismo análisis o esta condición de que el costo marginal sea igual al ingreso marginal es aplicable también en el caso de un mercado de competencia perfecta. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Nada? Profe, ¿Sí? entonces es decir que cuando tenemos obtenemos el punto máximo, el beneficio máximo, es cuando el costo marginal es igual al Sí. ingreso Esta marginal. condición es para cualquier tipo de mercado. Ok. Dice, profe, no escuché bien para maximizar la ganancia. Para maximizar mi beneficio, ¿cómo económicamente yo obtengo? Sabemos que esta es la etapa donde tenemos beneficios. ¿Dónde se maximizan? Cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Y esto gráficamente es la mayor distancia que hay entre la curva de costo total y la curva de ingreso total. Porque justamente lo que hemos ido transitando hasta acá es cómo a dónde se tiene que situar el empresario primero para obtener ganancias. Vimos que con la función de producción y la de costo tenía que ser en la etapa 2 de producción. Y ahora con este análisis estamos viendo que en esta zona tenemos beneficios, ¿a dónde se maximizan esos beneficios? Cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. La clase que viene, cuando veamos competencia perfecta, vamos a ver cómo se cumple esa maximización, esta condición de costo marginal e ingreso marginal. Este modelo que hemos hecho, lo hemos hecho en un mercado monopolista y es el que no les hice el de competencia perfecta porque justamente es el que ustedes tienen en el libro de Mochon y Becker y bueno, no quería sacar, la filmina está sacada, escaneada justamente el modelo que está ahí para que no se confunda. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora están estos minutitos, les voy a explicar lo de la unidad 3 de oferta que había hecho una alumna al principio de la clase. Me preguntaba cuándo aumentaba el precio y la cantidad en la oferta. Y eso tiene que ver con el concepto de cambio en la cantidad y cambio en la cantidad ofrecida y cambio en la oferta. Bueno, acá está. Tenemos la curva de oferta, acá tenemos el precio, acá la cantidad. Hablamos de cambios. A ver, ¿cuántos? Hablamos de cambios en la cantidad ofrecida cuando nos movemos a lo largo de la misma curva. Cuando hay cambios en la cantidad, lo que se modifica es el precio. Un precio de 1, tenemos una cantidad 1. Si aumenta el precio, tenemos la cantidad 2. Si disminuye, nos movemos, tanto aumente o disminuye, sobre la misma curva. ¿Está? Ahí estamos hablando de cambios
en la cantidad ofrecida. Cuando hablamos de cambios en la oferta, lo voy a hacer por este color, cambios. En la oferta, acá a un mismo precio se produce un desplazamiento en la curva porque hubo una modificación en los determinantes que estaban fijos. ¿Cuáles eran esos determinantes? El precio de los factores productivos, una mejora tecnológica o una catástrofe en la mejora tecnológica, los precios de los bienes relacionados. Entonces, supone que hay una mejora tecnológica y voy a tener una nueva curva de oferta y a este precio 1, al mismo precio, voy a poder ofrecer mayor cantidad. Antes ofrecía esto, ahora ofrezco esto. ¿Está? Ahí estamos hablando de cambios en la oferta. Bueno, les aviso ahora que creo que están todos, se han bajado varios. El parcial, vamos a tener un solo parcial porque nos es muy difícil coordinar entre todas las materias. Tenemos 3 carreras, entonces coordinar entre las 3 para que no se superponga uno con el otro, con las otras materias, dejamos el parcial número 1 y vamos a tener un único parcial, el segundo parcial, con todas las unidades. Por eso les pido que ustedes, yo les trato de que sea la clase lo más corta posible y aprovechen después de la clase para hacer consulta de lo que hemos visto hasta ahora, porque vamos a tomar hasta donde lleguemos y aparentemente para el 7 de noviembre ya vamos a ver hasta la unidad 6. Entonces aprovechen estos espacios para preguntarme. Con ese único parcial, con ese único, estoy leyendo las cosas y me confundo, me olvido. Con ese único parcial van a poder promocionar la materia, siempre y cuando saquen igual o mayor a 7. Si no, aún no me dan el permiso para verlo. Sí, la unidad 4 hay una modificación. Al principio de la clase les dije que lo iba a subir, iba a tratar de subir el Power completo. Sí, lo que pasa es que lo sube Gabriel. Profe, ¿Sí? hola, buenas tardes. Perdón que le vuelva a preguntar, pero ¿sigue en pie la promoción entonces? Sí, sigue en pie la promoción. Porque ayer el profe, no sé si lo dijo en modo de chiste o qué, dijo de que como no ha visto nuestras caras, que como no, esto, la de la promoción es un seguimiento del alumno, que si se sacaban 10, por ahí se veía lo de la promoción, pero entonces con más Lo de que pasa es que ahí los vamos a conocer porque Claro. el coloquio ustedes lo van a hacer en forma virtual, les vamos a dar el horario y entonces van a hacerlo en forma virtual. Está bien. Lo que pasa es que estamos en una situación de constante cambio porque en principio teníamos previsto poder tomar, como mínimo nos habían dado la posibilidad de utilizar la presencialidad y poder ir a la facultad al menos 3 veces o 4 durante el cuatrimestre. Pero con estas idas y venidas de fase 1, volver a las 5, es muy difícil que nos den el permiso para poder tomarles en la facultad los parciales. Y a raíz de eso perdimos el turno del primer parcial. Y quisimos recuperarlo ahora, pero no es difícil porque se superponen con otros parciales que ya lo tienen de antemano. Por eso, ante todos estos inconvenientes y esta imposibilidad de poder ir al predio, consideramos sacar el primer parcial, pero a mí me preocupa que ustedes no estudien, no vayan a verlo, porque cuando lleguen al primer
parcial, que es el segundo, van a tener mucho para casi toda la materia para estudiar. Así que por eso les pido que ahora nos pregunten todas las dudas que tengan para ocupar este tiempo, porque la clase esta terminaría a las 20 horas, tenemos 3 horas y siempre ocupamos muchísimo menos. El parcial lo tenemos previsto que sea corto, también lo hemos cambiado, la modalidad. Tomar 5 preguntas nada más, teóricas, prácticas, no va a estar dividido en una parte práctica y otra parte teórica, y va a ser de 30 minutos. Un parcial como para contestarlo en 20. Le vamos a mandar un archivo de Word en el cual van a escribir las respuestas teóricas y van a tener que hacer en una hoja aparte las gráficas o algún cuadro, algún análisis en hoja aparte, y después cuando nos entreguen antes de las 30 minutos, enviar el archivo Word y una foto o un escaneo de lo que escribieron en esa hoja en forma manual. Profe, ayer el profe nos había comentado también sobre el parcial y nos dijo que iba a hacer las respuestas, o sea que en la hoja solamente teníamos que poner las respuestas y hacer la gráfica que nos pidieran cada pregunta. Y de esa forma mandarle la foto directamente Sí, para no perder tanto tiempo en escanear o en sí, copiar sí, en la sí. compu. Entonces, Sí, hoy en día en los celulares tienen para escanear pero bueno, ustedes ven, a nosotros lo que nos sea a ustedes más fácil, bienvenido. Estamos todos en una situación eventual, entonces nos tenemos que ajustar a estas circunstancias. De todo modo, este primer parcial que estaría en el lugar del segundo, el 7 va a ser el parcial, el 14 va a ser el recuperatorio, y luego van a tener el global correspondiente, que va a ser diferente a lo que estábamos acostumbrados en años anteriores. Sí, el horario habíamos dicho a las 9 de la mañana. está bien. Y en el parcial entraría hasta lo que viéramos en la próxima clase de Sí. teoría, ¿no? O sea que entraría la unidad 5. Sí, 5 y capaz que una parte de las 6, no sé. Por eso quiero que Bien. ustedes, la clase pasada les dije que fueran viendo, así me preguntaban de las unidades, de las primeras unidades, las dudas que tuvieran. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo fui anotando las consultas que yo tenía para hacerle de las Bueno, unidades. a ver qué será. Bueno, una de esas, de esas dudas era sobre lo de la demanda, pero ya lo explicó porque es tipo como la de El la mismo oferta. razonamiento es Claro, de la oferta es para la demanda. Acuérdense, sí, estos dos conceptos tienen la filmina donde está copiado los resumenitos que tiene el libro de Mochon y Becker, donde cuando hay cambio en la cantidad, lo que varía es el precio, el otro está constante, y cuando hay cambios en la oferta o en la demanda, lo que varía son los determinantes que estaban constantes y a un mismo precio, no es que no varíe el precio, pero a un mismo precio tenemos mayor cantidad o menor cantidad de acuerdo hacia dónde ¿cómo se llama? Se desplace la curva hacia abajo, hacia arriba. Acá me preguntan de la unidad 1 cuando hablamos de los fallos de mercado. Dice, uno hace referencia a la existencia de rendimiento a escala creciente, porque justamente esto tiene que ver con los monopolios. Los monopolios trabajan a escala creciente, a rendimiento de escala creciente. ¿Está?
Y cuando el monopolio es un tipo de mercado que corresponde a los fallos del mercado. Entonces, por eso es el libre juego de la oferta y la demanda o del mercado no es atractivo estar. Acuérdense que cuando tenemos escalas crecientes, justamente cuando en la primera parte y en esa parte los costos de producción, en la gráfica que hicimos hoy, son mayores. Es como cuando hay rendimiento de escala creciente cuando estamos en la etapa 1 trabajando. ¿Está? Entonces, cuando se modifican, o cuando se produce en mayor proporción que la cantidad de bienes, de factores productivos que hemos utilizado. ¿Tá? ¿Qué otra pregunta, Andrea? Profe, ¿podría explicar algún caso o un ejemplo de cuando la elasticidad precio de la demanda es infinita? Infinita. Bueno. Sí. Bueno. Acá tenemos el precio, acá tenemos la demanda y acá tenemos la cantidad. La elasticidad precio es igual a la variación de la cantidad sobre la variación del precio por el precio inicial dividido la cantidad inicial, todo esto por menos 1. ¿Está? Entonces, ¿qué significa que acá a cualquier precio, a este precio P1, la gente, el consumidor está dispuesto a comprar cualquier cantidad solamente a ese precio, ¿está? A ese precio están dispuestos a comprar cualquier cantidad a este precio. Si en el mercado hay un precio mayor, no se compra, no puede, si hay algún productor que quiera vender a un precio mayor a P1, no va a vender nada, ¿está? ¿Por qué? Porque este consumidor que compró P0, Q0, Q1, Q2, se va a ir a otro oferente, a otro productor, y va a comprar. Entonces, a ese precio se va a comprar cualquier cantidad. Un precio mayor, no, porque el consumidor se va a otro productor. Entonces, cuando nosotros resolvemos esto, la variación de la cantidad me va a dar un número 10 dividido 0. ¿Por qué? Porque la variación a cualquier cantidad va a ser siempre 0. Si yo tengo una variación del 20%, de la cantidad del 20%, la variación del precio va a ser 0. Si tengo una variación del 30%, la variación de mi precio va a ser 0. Y todo esto me da infinito, me da, matemáticamente, me da una indeterminación. Este tipo de caso donde la elasticidad precio es infinito, que es perfectamente elástica, es volátil, digamos, es el ejemplo de un mercado de competencia perfecta. Como hay muchos vendedores de ese bien, el consumidor a un precio mayor se va a otro negocio, a otro comerciante o a otro empresario a comprar. Entonces, la variación del precio siempre va a ser 0.
y el cociente de un número dividido 0 me da infinito. ¿Está bien Sí, perfecto, profe. ¿Algo más? Sí, ¿cuáles serían las características de la economía mixta? La característica de la economía mixta es justamente un sistema económico en el cual la Argentina está viviendo, porque donde se combina el sistema capitalista con el sistema socialista. El sistema capitalista rige el libre mercado, el libre juego de la oferta y la demanda. Todo se determina por la oferta y la demanda. Pero este sistema capitalista hay situaciones que no las resuelve, como por ejemplo el caso de los monopolios. Entonces, cuando aparece un monopolio, el monopolio tiene, el oferente monopolista tiene el poder de inferir en el precio, y entonces, ¿qué pasa? Y a lo mejor ese monopolio está sirviendo o está prestando un bien de primera necesidad, el Estado debe intervenir para que bajen los precios, estén subsidiados generalmente los servicios públicos como el transporte urbano de pasajeros. Nosotros pagamos, qué sé yo, una suma que al empresario le es antieconómica. La otra parte del costo de ese servicio lo interviene el Estado mediante la aplicación de subsidios, ¿está? Y hay algunos, también acá aparece el tema de otro fallo del mercado, que son los bienes públicos, que el Estado debe garantizar. Entonces, como el Estado debe garantizar, el caso del transporte público es un bien público, entonces ahí debe intervenir. Y ahí hace que ese sistema económico capitalista, al ser intervenido por el Estado, se convierte en un sistema económico mixto, justamente por los fallos del Estado. También en la mala distribución del ingreso, nosotros vemos que el rico cada vez más rico y hay más nivel de pobreza, ¿está? Si me preguntan acá si el dinero de los subsidios son cubiertos por los impuestos. Los impuestos recaen sobre la posesión de bienes, por un lado, sobre el patrimonio y sobre la renta. Se supone que pagan, entre comillas, más los que mayores ingresos tienen. Al aplicar un impuesto sobre la renta, ahí el Estado está interviniendo para una mejor distribución de los ingresos. Me preguntaron antes la frontera de posibilidades con respecto al cociente entre lo que se disminuye de un producto y lo que aumenta del otro. Necesito hacer el dibujito. En la frontera de posibilidad de producción, nosotros ¿qué estamos mostrando? Estamos mostrando una economía donde se producen dos bienes, un bien A y un bien B. Nos muestra la escasez, nos muestra la eficiencia. Si estamos produciendo sobre la curva, somos eficientes. Si estamos por debajo, somos ineficientes. Y en este modelo, dentro de los supuestos, decimos que la tecnología y los recursos, los factores productivos ya están dados. Entonces, si queremos producir fuera de la curva, no hay posibilidades porque no tenemos factores productivos ni tecnología para producir. Si estamos adentro de la curva, en la zona interna de la frontera, en esto tenemos este punto
X, ¿no es cierto? Este punto X, producimos estas cantidades del producto A y estas cantidades del producto B. Si estamos dentro, podemos aumentar la producción del producto B sin disminuir o aumentar la producción del producto A, o podemos aumentar la producción, vamos a poner, la producción de ambos bienes, ¿tá? Sin disminuir la cantidad de uno o el otro. ¿Por qué dentro de la frontera podemos hacer eso? Porque hay factores productivos ociosos. Entonces, en este primer caso, pasar de este punto X a X', ¿no es cierto? Y hemos hecho uso de factores productivos que estaban ociosos. No había pleno empleo de los factores productivos. Aumentar a este otro punto X triple, a este punto, también lo hemos podido hacer porque hay factores productivos y tecnología ociosa. Pero cuando estamos sobre la curva, ahí no. Si nosotros acá estábamos produciendo esta cantidad de A, de esta cantidad de B, no de A, y cero cantidad de, no, acá tengo el A. Acá estoy produciendo, no sé, pongámosle 100 unidades de A y 0 de B, ¿está? Pero si yo quiero pasar de este punto a este punto B, voy a poner acá, en este punto B, 90, y acá pongámosle que sea 50, esto está 90,50, tuve que bajar hola, ¿me ven, chicos? Se me fue la pantalla. Sí, profe, se ve. Bueno, en este punto tuve que bajar la producción en 10 unidades del producto A para producir 50 unidades del producto B. ¿Está? ¿Por qué tuve que renunciar a 10 unidades del producto A? Y porque los factores productivos estábamos en pleno empleo. Entonces, me pide la clave, Mauri. Entonces, acá estamos viendo, ay, no puedo entrar. Hoy esta clase me ha pasado de todo. Vemos que si pasamos de este punto a este otro punto, donde acá es 80 y acá es 60, supongamos, 80 del producto A y 60 del otro producto, siempre tenemos que renunciar para aumentar la producción del otro. Chicos, si me hacen preguntas, me pueden activar el micrófono porque no puedo entrar se me bloqueó la compu. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ahí está.
Bueno, si no hay más... No entiendo. Para dibujar la curva de demanda y oferta tenemos que graficar el PR, que es el precio de equilibrio. Si estamos analizando el punto de equilibrio en un mercado, sí, se tienen que graficar las dos curvas en el mismo, en la misma gráfica, y en la intersección vamos a tener el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Está? Me pregunta cómo calculamos, o sea, esto que tenemos que renunciar a cantidades del producto A para poder producir cantidades del producto B, es lo que es el concepto justamente de costo de equilibrio. Y el costo de equilibrio del producto B va a ser la variación de la cantidad del producto A, lo que renunciamos, sobre la variación del producto B. Esta variación, en el caso de la A, disminuye la cantidad de A para aumentar la cantidad de B. Si nosotros tenemos, supongamos en este caso, la variación disminuye de 100 a 90 sobre de 0 a 50, y hacemos en valores absolutos. Esto va a ser 10 sobre 50. ¿Está? Esta es la fórmula del costo de oportunidad. Si nosotros queremos sacar el costo de oportunidad de A, y bueno, vamos a hacer, en vez de venir hacia acá, vamos a hacer el pase contrario, vamos a ir de acá hacia allá. Entonces, el costo de oportunidad de pasar de este punto a este punto, supongamos que este era el punto C, D, E. Pasar de E a A, y el costo de oportunidad de A va a ser va a ser 60 menos 50 sobre 90 menos 80. ¿Ah? No, sí. Vamos a aumentar en 10 unidades. Bueno, justamente en esto me da 10. Tendríamos que poner otro número, pero aumentamos en 10 unidades A para producir 10 unidades más de B. Dice, a ver, ¿hay una fórmula para sacar el precio de equilibrio o solo por la intersección de las gráficas? Yo les expliqué las formas de cómo sacar, tienen que igualar las ecuaciones de precio de equilibrio, de oferta y demanda para sacarlo. ¿Necesita que les haga un ejemplo? Las ecuaciones, la cantidad demandada era igual a A menos B por el precio de equilibrio. Y la cantidad ofrecida es igual a menos A más B por el precio de equilibrio no, por el precio del bien. Supongamos que, no sé, el hipotético, que acá sea 2 menos el precio, no sé si me va a dar, y acá sea, esto sea 4, no, sea 2 más 4px, ¿está? Entonces, cuando igualamos la curva de la ecuación de la demanda a la de oferta, y vamos a poner 2 menos px igual
a menos 2 más 4px. ¿Tá? Hacemos pasaje de término. Me queda este 2 que está acá, me da 0. Tengo que poner otro número acá. Ah, no, estaba restando. Esto que está restando pasa al otro miembro sumando, entonces me queda 4. Y esto que está restando pasa acá y me queda 4p más una p. Me queda, acá me queda 5, entonces me queda, ¿lo ven chicos? 4p más una p me queda que 4 es igual a 5px. Este 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda que el precio de equilibrio es igual a 4 dividido 5. Y esto lo aplico en la ecuación y en la tablita y me da, lo que pasa es que acá me va a dar con decimales, porque es un ejemplo así general. ¿Alguna otra preguntita? Profe, y Sí. cuando tenemos en un gráfico la oferta y la demanda y un punto de equilibrio, la cantidad de equilibrio y el precio, el ingreso total, ¿dónde estaría el ingreso total dentro de esa gráfica? Ah, sí. Voy a cambiar de... Lo voy a hacer con la curva de demanda nada más, ¿está? Nosotros dijimos que el ingreso total es igual a precio por cantidad. Acá tenemos los precios y acá tenemos la cantidad. Supongamos que para un precio de 1, la cantidad demandada es 8. Para un precio de 2, la cantidad demandada es 6. ¿Está? Entonces, si decimos que el ingreso total es precio por cantidad, sería esto por esto. Si estamos para un... ¿Cuál va a ser mi ingreso total para un precio de 2? Y va a ser 2 por la cantidad que es 8. Mi ingreso total va a ser 8 por 2, 16, ¿no es cierto? Ah, no, dije, me queda hasta acá, es 6. Para un precio de 2, mi cantidad es 6. Dije precio por cantidad. Cuando yo hago ese producto, matemáticamente o geométricamente es una superficie. Entonces me da que mi ingreso total es toda esta superficie. ¿Está? Precio por cantidad. Me da una superficie, un área. Matemática, desde el punto de vista de la geometría, es un área. Pase Bien, y por cuando altura. tenemos la oferta, ¿pasaría lo mismo? Sí, pasaría lo mismo. Una oferta, no sé, para un precio de 1 la oferta es 2, para un precio de 2 la oferta es 4. El ingreso total es precio por cantidad, entonces tenemos, para un precio, supongamos que sea para un precio de 2, tenemos 2 por 4, entonces mi ingreso total va a ser igual a 8.
precio por cantidad, me va a dar toda esta área. ¿Está? Siempre la fórmula es la misma, precio por cantidad. Bien, profe, ¿y se puede hacer en un punto de equilibrio? O sea, podemos tener las dos, o sea, en una recta, en una gráfica, Sí, las dos curvas, ¿no? ¿Se sí, puede se dar puede también? hacer. Sí, Bien, pero no. Cuando vemos los puntos de equilibrio, analizamos cuando se desplaza, tenemos un punto de equilibrio y vemos que se desplazan las curvas. Y bueno, ahí, ¿qué pasa con el punto de equilibrio? Si aumenta o disminuye. A veces se puede inferir, si se desplaza solamente la curva de demanda hacia la derecha, y bueno, aumenta la cantidad y aumenta el precio de equilibrio, pero si aumentan los dos, tenés que ver no es fácil, o hay alguien que quiere entrar ahora, no es fácil ver si aumenta o disminuye, tenemos que analizar el caso en particular, porque va a depender de la pendiente de la curva, de la curva esta de demanda, por ejemplo, si bien los gustos y preferencias, los ingresos están estáticos, pero la pendiente más inclinada, menos inclinada, más horizontal, más vertical, con respecto a los ejes, tiene que ver con eso, con los factores, con los otros factores determinantes de la demanda. Por eso cuando varía se hace ese desplazamiento de la curva. bien, listo entonces. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Sí, ahí busco el papel. Me pregunta un ejemplo de exceso de oferta y de demanda. Voy a borrar solamente. Tenemos una situación de equilibrio, ¿no? Exceso de oferta, escasez de demanda. Acá tenemos la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Para que haya exceso de oferta y escasez de demanda, significa que el precio está por encima del precio de equilibrio. Entonces, la cantidad demandada a este precio es esta, y la cantidad ofrecida a este precio es esta. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? El oferente empieza a tener esta acumulación de stock. Y bueno, indefectiblemente, si quiere tener ingreso, va a tener que disminuir el precio, hacer liquidaciones. Entonces, por el libre juego de la oferta y demanda, sin intervención del Estado, eso que hablábamos del sistema capitalista, se va a situar al punto de equilibrio. ¿Ah? Porque va a empezar a tener acumulación o stock de bienes. ¿Alguna otra preguntita? ¿Quedó claro Profe, la esto? última. ¿Cómo? Sí, eso sí quedó claro. Y yo le hago la última pregunta. Sí. ¿Cómo justificaríamos que el costo medio y el costo y el marginal tiene forma U la gráfica?
Bueno, el costo medio total, el costo variable medio y el costo marginal tienen forma de U por la ley de rendimiento decreciente. Entonces hace que ambas curvas, o los tres tipos de curvas, tengan forma de U por la ley de rendimiento decreciente. En este eje tenemos el precio, también tenemos los costos. Entonces tenemos la curva de costo total medio, la curva de costo variable medio y la curva de costo marginal. Por la ley de rendimiento, primero, y esta es la función inversa, estas curvas son la función inversa a la función de producción. ¿De qué tipo de análisis? De producto medio y de producto. Cuando nosotros hacíamos las curvas de producto medio y de producto marginal, teníamos, este era el producto marginal del factor variable y teníamos el producto medio. Profe, ahí no se ve. ¿No se ve? Ahí. No. Sí, Acá ahora tenemos sí. el factor variable y acá tenemos las cantidades, ¿está? Sí. Estas son las inversas, ¿ves? Acá primero crecía el ritmo creciente, llegaba a un máximo y decrecía. Y este crece y después decrecía. Estas curvas decrecen por la ley de rendimiento decreciente, llegan a un mínimo y crecen al ritmo creciente. Disminuye el ritmo creciente y después crecen al ritmo creciente. Y el costo marginal corta ambas curvas en sus puntos medios. Y si nosotros vemos, el mínimo de la curva de costo variable medio se da en una cantidad anterior, cantidad 1, cantidad 2, a la del costo total. ¿Por qué? Porque la distancia que tenemos entre estos dos son los costos fijos. ¿Y qué relación existiría entre ellas, ¿En qué? entre las ¿Entre esto curvas, y esto o entre ellas mismas? entre ellas mismas? Eso justamente, que las tres tienen forma de U, las dos, la costo variable total y costo medio total, son cortadas por el costo marginal en sus mínimos, que el mínimo de la curva de costo variable medio y del mínimo de la curva de costo total medio se dan en diferentes unidades y en diferentes costos. Esto es justamente porque acá tenemos el costo variable medio y acá tenemos el costo fijo, el costo total medio. ¿Está? Si nosotros sacamos las áreas de los costos, nos da que esta área que tenemos acá, son los costos fijos y estos son los costos variables. ¿Por qué? Porque el costo total acá es igual a ¿qué cosa? Al costo medio por la cantidad. ¿De dónde sale esto? Porque el costo total medio es igual al costo total sobre la cantidad. Como acá en esta gráfica tenemos este dato y tenemos este dato, hacemos pasaje de término, me da que el costo total es igual al costo medio por la cantidad. Este es el costo medio por la cantidad. Me da que todo el costo total es toda esta área. Cero, o sea, si yo lo pongo por A, el costo total es igual al área. Cero, costo total medio, A y costo 2, esta área. Aquí, de este total, que es el costo total,
cuánto me corresponde a costo fijo y cuánto me corresponde a costo variable. Nosotros habíamos dicho que la distancia que había entre estas dos era el costo fijo, entonces esta área es el costo fijo. ¿Y cómo lo saco? Y el costo fijo va a ser igual, ¿a qué cosa? Sabíamos que el costo fijo medio era igual al costo fijo dividido el nivel de producción. Haciendo, como tengo este dato y tengo este otro dato, hago pasaje de término y me da que, no, que el costo fijo va a ser el costo fijo medio por la cantidad. Pero no tengo este dato todavía acá. Lo sacamos por diferencia. Borro esta parte. El costo total medio va a ser igual al costo fijo medio más el costo variable medio, ¿está? El costo variable medio es igual al costo variable sobre el nivel de producción. Este dato sí lo tenemos, este no, en esta gráfica. Entonces, el costo variable medio, el costo variable va a ser igual al costo variable medio por la cantidad. O sea que va a ser O costo variable por la cantidad de esto me da este rectángulo es el costo variable. Tengo que, acá le voy a poner B. Puedo borrar acá. Tengo el área del costo total era O, costo total medio A, Q2. El área de costo variable va a ser O, costo variable medio, este punto que es B, Q2. La diferencia entre este rectángulo y este otro me da el costo fijo. ¿Lo entendieron o les hice mucho lío? No, Y más esto o no menos. está bien. En el Mochon y Becker no está bien. Está muy simple, no está explicado tan taxativamente. Me pregunta alguien si está en el Mochon y Becker. Es aplicar matemática en hacer pasaje de términos. Cuando yo hablo de la pendiente, que hablo de la variación de la cantidad sobre la variación de... En realidad estamos hablando de la derivada primera, que es matemática, álgebra, ¿no? La hacemos más simple nosotros. Bueno, ¿alguna otra preguntita más? Prepárense para la clase que viene todas las preguntas y no hay problema, las resolvemos. Bueno, profe, yo por hoy ya estaría. O sea, esas serían mis consultas. Y bueno, Bueno, veré ahora con la unidad 4 y le vuelvo a consultar la próxima clase. bueno. Bueno, las despido. Si no hay más preguntas, ya lo voy a llamar a Gabriel a ver si puede subirla y si no voy a ver yo si las puedo subir a las clases. Y no sé, le voy a preguntar, porque me dicen algunos chicos que necesitan permiso para poder abrirlo. Yo la verdad, chicos, estoy aprendiendo de computación con respecto a todo esto de la virtualidad. Capaz que ustedes saben más que nosotros. Sí, hay una chica que me dice si podría aceptarla. No sé cómo, ya le voy a preguntar a Gabriel. Le voy a anotar el nombre. Es Cutel ya, María Belén.
Bueno, no sé por qué les piden permiso para poder ingresar. Bueno, chicos, las despido. Si no hay más preguntas, más dudas. Bueno, profe, por mí no, así que nos estaremos viendo. Hasta luego. Bueno, o me mandan a preguntar a través de Classroom o la clase que viene me preguntan y así todos escuchan, por los que no se animan a preguntar o no han leído, pero les pido por favor que vayan viendo porque les va a hacer mucho. Tienen 2 semanitas para darle a full, pero sé que no tienen solamente esta materia. Felicito a Andrea que se animó a hacer todas las consultas. ¿Cómo, Miguel? Felicito a Andrea que se animó a hacer todas las. Bueno, buen fin de para todos. Ah.